En mis 20 años investigando crímenes familiares, jamás topé con algo tan meticuloso. Elena Pastores, de 31 años, sedó a Joaquín el 13 de agosto y lo asfixió. Luego convivió 5 días junto al cadáver de su hijo mientras preparaba notas y estudiaba cámaras de seguridad. El 17 de agosto estranguló a Alicia con una bufanda y cubrió ambos cuerpos con una manta, simulando un brote psicótico y escenificando un intento de suicidio fallido por el frío. ¿Qué mente puede tejer un teatro tan frío para ocultar el horror de matar a sus propios hijos? Suscríbete al canal, porque desentrañar casos como el de Elena nos enseña a reconocer señales de alarma antes de que sea demasiado tarde. Quien veía esas escenas cotidianas de una mujer entrando y saliendo de casa con 2 niños, jamás podría imaginar lo que esa madre haría con sus hijos apenas unos días después. Pero después de tantos años investigando los rincones más oscuros del comportamiento humano, he aprendido que las apariencias pueden ser la máscara más peligrosa que existe. Elena Pastores tenía 31 años cuando llegó a una conclusión que helaba la sangre. Sus hijos, Joaquín de 3 años y Alicia de 10, estorbaban su vida. Quería la libertad de los solteros, sin la preocupación de cuidar a aquellos que había traído al mundo. Y aquí es donde la mente de Elena revela su naturaleza más perturbadora. Si ella había dado la vida a sus hijos, ¿por qué no tendría el derecho de quitársela? Con la frialdad de los malvados y la vanidad característica de los narcisistas, que se colocan como el centro absoluto del universo, Elena cegó la historia de su hijo menor el día 13 de agosto de 2022. El cuerpo sin vida de Joaquín fue colocado en la cama de su madre y allí permaneció. Lo que vino después revela la verdadera dimensión del horror. No hubo angustia, no hubo miedo de ser descubierta. Elena continuó su día a día, con una normalidad que desafía toda comprensión humana. Dormir y despertar al lado de su hija preadolescente, mientras el cuerpo de Joaquín yacía en la misma habitación. Alicia lo vio todo. Presenció lo que le había ocurrido a su hermano pequeño y en su mente de 10 años sabía que su turno llegaría pronto. ¿Pueden imaginar el terror de esa niña? La agonía de contar los días, las horas, sabiendo que su propia madre había decidido que su vida debía terminar. El 17 de agosto, 4 días después de convivir con lo que un día había sido su hermano, Alicia tuvo su trayectoria truncada por Elena. La madre había decidido que no habría graduación escolar, ni fiesta de 15 años, ni primera cita, ni primera decepción amorosa, ni primer empleo para Alicia. Elena había determinado que la historia de su hija había terminado en esa madrugada fría de agosto, en la ciudad de Guarapuava, en el estado de Paraná, cubriendo con una manta los cuerpos de sus 2 hijos, colocados lado a lado en su cama. Elena no experimentó ni la culpa de los humanos normales, ni la desesperación de los criminales ocasionales. Elena controló el tiempo y consiguió mantener su rutina hasta el día 27 de agosto, cuando sus actos contra sus hijos comenzaron a querer salir a la luz. Pero aquí es donde la historia toma un giro que revela la mente calculadora de Elena. Con estrategia, entró en contacto con un amigo abogado e inventó un guión completamente diferente de lo que había creado en realidad. Al amigo, Elena le dijo que había matado a sus hijos ese día, el 27, a causa de un brote psicótico. Sin emoción alguna, Elena llegó a afirmar que la idea era quitarse la propia vida ese mismo día, pero el frío de la noche se lo había impedido. Sí, oyeron bien. Elena no quería partir en un día frío. Tal vez el narcisismo de ella exigía que solo el sol pudiera llevársela. No la luna, ese astro era demasiado pequeño para Elena. Solo el sol, el astro rey del sistema solar, sería digno de presenciar su partida. El amigo llamó a la policía, y Elena, sentada en el brazo del sofá de su sala, contó sobre su tristeza y el cansancio de cuidar a los hijos, sin cualquier quebrantamiento al hablar de Joaquín y Alicia, colocándose siempre en el foco de todo. Elena no conseguía controlar su vanidad y hablaba apenas de sí misma. Alegó que necesitaba vivir como vivía el exmarido, quería tener novio y no quería demasiadas preocupaciones. Mostró papeles escritos por ella misma en noches de aparente furia, como cartas de despedida que nunca fueron enviadas. Con mucha calma,
La delegada del caso, doctora Ana Rosa, escuchó. Después de ver a Elena exponer todo su teatro de mujer en crisis, también con mucha calma, la delegada le avisó que estaba detenida. Elena no entendió por qué la prisión. Después de todo, ella había explicado todo. Cuando percibió que no tendría la vida para la cual se había preparado, la de los libres y solteros, solamente cuando entendió que había destruido su propia libertad, en ese momento, Elena lloró. Elena lloró con empatía únicamente por ella misma. Pero lo que Elena no sabía era que su teatro estaba a punto de desmoronarse por completo y que los investigadores ya habían comenzado a descubrir la verdad sobre lo que realmente había ocurrido en esos días de horror en Guarapuava. Lo que Elena contó sobre su supuesto intento de quitarse la vida revela la verdadera naturaleza de su mente calculadora. Según su versión, después de acabar con la vida de sus hijos, salió de casa con la intención de terminar con su propia existencia, pero el frío de la noche la hizo regresar. Sí, el frío, como si una persona verdaderamente desesperada se preocupara por las condiciones climáticas en su último momento. Cualquier investigador experimentado sabe que cuando alguien está realmente decidido a terminar con su vida, no importa si llueve, si hace frío, si cae granizo. La desesperación real no se detiene por comodidades meteorológicas, pero Elena sí. Elena regresó a casa porque hacía frío. Esto nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la veracidad de su supuesto estado mental alterado. La versión que Elena construyó para justificar sus actos es tan elaborada como perturbadora. Según ella, después de dar sedantes a Joaquín mientras dormía, tomó una almohada y lo asfixió hasta la muerte. Luego, afirmó que le dio una crisis. Conversando con Alicia, su hija de 10 años, le dijo que no aguantaba más, que se iba a quitar la vida. Fue entonces cuando, según Elena, la niña le suplicó que la llevara con ella, que no podía vivir sin su madre. La respuesta de Elena fue cortarle las muñecas a la niña y cortarse las suyas propias. Pero aquí es donde su historia se vuelve aún más siniestra. Ninguna de las dos murió por los cortes. Una persona que realmente intenta quitarse la vida cortándose las muñecas no falla de esa manera. Los casos que hemos documentado a lo largo de los años muestran que cuando alguien está verdaderamente decidido, corta profundamente, busca arterias principales, no se detiene ante el dolor. Pero Elena y Alicia sobrevivieron a estos supuestos cortes y luego, según la versión maternal, durmieron abrazadas junto al cadáver de Joaquín. Durante 5 días completos, Alicia convivió con el cuerpo en descomposición de su hermano menor. 5 días. ¿Pueden imaginar el horror psicológico de esa niña? El olor, la realidad de la muerte tan cerca, sabiendo que su propia madre había sido la responsable y sabiendo, con la intuición terrible de los niños, que su turno se acercaba. El día 17 de agosto, Elena volvió a sedar a Alicia y la estranguló con una bufanda. La diferencia en los estados de descomposición de ambos cuerpos confirmaría después lo que los investigadores ya sospechaban. Elena había matado a Joaquín primero y días después había acabado con la vida de Alicia. La premeditación era evidente, pero el plan había tenido fallas graves desde el principio, porque aquí es donde la historia revela la verdadera incompetencia de Elena como criminal. Después de cometer los asesinatos, se encontró con 2 cadáveres en su apartamento y no sabía qué hacer con ellos. No había planeado la eliminación de los cuerpos, el aspecto más crucial de cualquier crimen de este tipo. Los cadáveres permanecieron en su cama, cubiertos con una manta, comenzando su proceso natural de descomposición. Y aquí, Elena cometió otro error, que revelaría su desesperación creciente. Comenzó a fotografiar el esquema de cámaras de seguridad del edificio. Imprimió los planos, estudió los ángulos, fotografió los recorridos. Quería sacar los cuerpos del apartamento, pero se dio cuenta de que sería vista. El edificio tenía un sistema de seguridad sofisticado, con cámaras en cada entrada, cada pasillo, cada área común. Había alguien monitoreando esas imágenes las 24 horas. También tomó fotografías de sus hijos muertos. Sí, fotografías, como si fuera un recuerdo que quisiera conservar, o tal vez como evidencia para su futura defensa. Estas acciones revelan una mente que funcionaba con una lógica distorsionada,
pero que aún era capaz de planificar y calcular. El olor comenzó a intensificarse. La manta que cubría los cuerpos, lejos de disimular el aroma de la descomposición, lo empeoraba al crear un ambiente cerrado y húmedo que aceleraba el proceso. Elena se dio cuenta de que no podría mantener esta situación por mucho tiempo. Los vecinos comenzarían a notar algo extraño, las autoridades serían llamadas y todo su teatro se vendría abajo. Es en este punto donde Elena reveló su verdadera naturaleza. No era una madre desesperada que había tenido un episodio psicótico. Era una mujer que había premeditado la muerte de sus hijos, pero que había fallado miserablemente en la ejecución de su plan. ¿Por qué elegir un apartamento en un edificio con tantas cámaras de seguridad si planeaba cometer un crimen? ¿Por qué no tener un plan para deshacerse de los cuerpos? ¿Por qué no mudarse a un lugar más aislado, sin vigilancia? La respuesta es simple. Elena había subestimado la complejidad de cometer un crimen perfecto. Quería la libertad de una vida sin hijos, pero no había considerado los aspectos prácticos de eliminar las evidencias. No tenía coche, no tenía un lugar seguro para esconder los cuerpos, no tenía una coartada sólida. Los motivos que Elena alegaba para justificar sus actos eran tan débiles como su planificación. Una mujer de 31 años, con un empleo estable que le permitía trabajar desde casa, que recibía pensión alimenticia, que tenía una hija de 10 años lo suficientemente mayor como para ayudar con las tareas básicas. Los argumentos de Elena eran absolutamente infantiles, propios de una personalidad psíquica inmadura que creía en soluciones mágicas para problemas complejos. Pero lo más perturbador de todo es que Elena sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era moralmente reprobable. Sabía que tenía que esconder los cuerpos, sabía que necesitaba crear una justificación, sabía que tendría que responder por sus actos. No estaba ajena a la realidad legal y moral de sus acciones. Simplemente creyó que podría salirse con la suya. Y mientras Elena fotografiaba esquemas de seguridad y planificaba cómo deshacerse de los cuerpos, el tiempo corría en su contra, porque había algo que no había considerado en sus cálculos. Cuando los investigadores comenzaron a profundizar en la vida de Elena Pastores, se encontraron con una revelación que cambiaría completamente la percepción del caso. No estaban ante una madre desesperada que había sufrido un colapso mental. Estaban frente a una mujer que había orquestado meticulosamente la eliminación de sus propios hijos y que había fallado únicamente en la ejecución de su plan macabro. La doctora Rosángela Monteiro, perita criminal y experta en perfilado psicológico, había visto muchos casos a lo largo de su carrera, pero este tenía características que lo hacían particularmente perturbador. No era solo el hecho de que una madre hubiera asesinado a sus hijos, sino la forma calculada y fría en que había intentado manipular la narrativa posterior para escapar de las consecuencias. Elena había adoptado todos los papeles que una mujer puede representar en la sociedad: madre trabajadora, mujer independiente. Pero detrás de cada uno de estos roles se escondía una personalidad profundamente narcisista, incapaz de asumir responsabilidades reales y obsesionada con su propia comodidad y libertad. La investigación revelaría que no había nada de espontáneo o impulsivo en sus acciones. Inicialmente, Elena no tenía representación legal. El abogado amigo al que había confesado sus crímenes se había negado rotundamente a asumir su defensa. Nadie quería tocar este caso. Era demasiado explosivo, demasiado mediático, demasiado comprometedor. Finalmente, se le asignó una defensora pública, quien inmediatamente solicitó una evaluación psiquiátrica para su cliente. Era la única estrategia posible: alegar un trastorno mental temporal, un brote psicótico, cualquier cosa que pudiera explicar lo inexplicable. Pero la evaluación psiquiátrica revelaría algo muy diferente. Elena no mostraba signos de psicosis ni de trastornos mentales graves. Lo que sí evidenciaba era una personalidad narcisista marcada, con rasgos de inmadurez emocional que la llevaban a buscar soluciones mágicas para problemas complejos. Había creído genuinamente que su historia del brote psicótico sería suficiente para liberarla de toda responsabilidad. En su mente distorsionada, esperaba que todos entendieran su situación, que le dieran palmadas en el hombro
y la enviaran a casa con una recomendación de terapia. La sorpresa que mostró Elena cuando fue arrestada era genuina. Realmente no había considerado que sería encarcelada. En su universo narcisista, ella era la víctima de las circunstancias, una madre agobiada que había tenido un momento de debilidad comprensible. Esperaba compasión, no condena. Esperaba ser vista como una víctima del sistema, no como una asesina. Esta expectativa revela algo profundamente perturbador sobre la mentalidad de Elena. Si su historia fuera aceptada como válida, estaríamos ante un precedente peligroso donde cualquier padre o madre agobiado por las responsabilidades parentales podría justificar el asesinato de sus hijos alegando un colapso emocional. Elena no comprendía la gravedad de lo que estaba sugiriendo, porque en su mente egocéntrica solo existían sus propias necesidades y deseos. La realidad que Elena se negaba a aceptar era que miles de madres solteras enfrentan diariamente las mismas dificultades que ella alegaba como justificación para sus crímenes. Mujeres de todas las clases sociales, especialmente de las más vulnerables, que se quedan solas cuando los padres de sus hijos deciden que la responsabilidad es demasiado pesada y simplemente se van. Mujeres que tienen que trabajar, cuidar la casa, criar a los hijos, pensar en todo, resolver todo, y que lo hacen sin recurrir al asesinato como solución. Existen innumerables ejemplos de mujeres que crían 5, 6, hasta 10 hijos solas, con recursos mucho menores que los de Elena, y que nunca considerarían lastimar a sus pequeños. Elena tenía ventajas que muchas madres solteras no poseen: un trabajo estable que podía realizar desde casa, un salario razonable considerando el promedio nacional, la pensión alimenticia del padre de Joaquín, y una hija de 10 años, lo suficientemente mayor como para ayudar con tareas básicas. Pero Elena tenía algo que estas otras madres no tenían: un egoísmo patológico y una mentalidad narcisista que la llevaba a ver a sus propios hijos como obstáculos para su felicidad personal. En su mente distorsionada, el problema no era su incapacidad para manejar las responsabilidades de la maternidad, sino la existencia misma de Joaquín y Alicia. Ellos eran quienes la estorbaban, quienes le impedían tener la libertad que creía merecer. El padre de Joaquín, el hijo menor, había mantenido una relación distante con Elena y prácticamente no tenía contacto paternal real con el niño. Cuando el caso se hizo público, este hombre se negó a dar entrevistas o hacer declaraciones públicas. Su silencio hablaba por sí mismo sobre el tipo de relación disfuncional que había existido entre él y Elena, y sobre su propia culpabilidad por haber abandonado a su hijo a merced de una madre evidentemente perturbada. Pero fue la delegada Ana Rosa quien hizo una observación que destruiría completamente la narrativa de Elena sobre su supuesto brote psicótico. Durante la inspección del apartamento donde habían ocurrido los asesinatos, la delegada notó algo que cualquier investigador experimentado reconocería inmediatamente. La casa estaba impecablemente ordenada. La doctora Ana Rosa, con años de experiencia investigando crímenes familiares, sabía exactamente qué buscar. No era psiquiatra ni psicóloga, pero su trabajo la había expuesto a suficientes casos de personas con trastornos mentales como para reconocer los patrones. Cuando alguien está realmente descompensado mentalmente, la primera cosa que se ve afectada es su rutina diaria, su capacidad para mantener el orden básico en su entorno. Elena había pasado 15 días completos conviviendo con los cadáveres de sus hijos en su propia cama. 15 días. Durante este tiempo, según su versión, habría estado en un estado de crisis mental severa, atormentada por lo que había hecho, luchando con impulsos suicidas. Pero la evidencia física contaba una historia completamente diferente. La casa estaba perfectamente limpia y ordenada. Cada habitación mostraba signos de mantenimiento regular. La cocina estaba impecable, el baño relucía. La sala estaba ordenada como si estuviera esperando visitas. La refrigeradora contenía comida fresca. Los platos estaban lavados y guardados en su lugar. La ropa estaba doblada y organizada en los armarios. No había señales de la destrucción psicológica que Elena alegaba haber experimentado. Cuando una persona sufre un verdadero trastorno mental,
especialmente algo tan severo como un brote psicótico. Su entorno refleja inmediatamente ese caos interno. Las casas se vuelven lugares de desorden, abandono, descuido. Los platos se acumulan sin lavar, la comida se echa a perder, la higiene personal se deteriora, los objetos se rompen o se dejan tirados. La última preocupación de alguien en crisis mental es mantener las apariencias domésticas. Pero Elena había mantenido su rutina con una precisión que desmentía completamente su supuesta condición mental alterada. No solo había limpiado y ordenado regularmente durante esos 15 días, sino que había salido del apartamento con normalidad, había mantenido contacto con el mundo exterior, había funcionado como una persona completamente cuerda y controlada. Esta observación de la delegada Ana Rosa era crucial porque establecía un patrón de comportamiento que contradecía fundamentalmente la defensa de Elena. Una persona verdaderamente perturbada por haber asesinado a sus propios hijos, que estuviera conviviendo con sus cadáveres en proceso de descomposición, no habría tenido la capacidad mental ni emocional para mantener su hogar en perfecto estado. El paralelo con otros casos famosos de asesinatos familiares era revelador. En el caso Nardoni, las fotografías de la casa mostraban un desorden generalizado que reflejaba el caos emocional y mental de los habitantes. Los cuartos estaban desarreglados. La cocina tenía una capa de grasa acumulada por meses de descuido. Había una falta evidente de cuidado personal e higiene. Esa era la casa de personas que habían perdido el control de sus vidas. En contraste, el caso Richthofen mostraba el extremo opuesto. Una casa tan perfectamente organizada que parecía impersonal, como si hubiera sido preparada por un decorador profesional para una sesión de fotografías. Cada objeto tenía su lugar milimétrico. No había signos de vida real, de uso cotidiano, de la imperfección natural que caracteriza a los hogares donde viven personas normales. El apartamento de Elena se parecía más al caso Richthofen que al Nardoni. Era el hogar de alguien que mantenía un control absoluto sobre su entorno, que funcionaba con precisión calculada, que no había perdido en ningún momento su capacidad de planificación y ejecución. No había signos de la desintegración mental que Elena alegaba haber experimentado. Incluso el aspecto de la higiene personal era revelador. Elena se había mantenido limpia, peinada, vestida apropiadamente durante todo el periodo. No mostraba signos de descuido personal, de la dejadez que acompaña a los verdaderos estados de crisis mental. Había seguido duchándose, cambiándose de ropa, cuidando su apariencia, como si los cadáveres en su cama fueran simplemente otro aspecto de su rutina diaria. Pero quizás el detalle más perturbador era que Elena había limpiado y ordenado completamente la casa antes de llamar a su amigo abogado para confesar sus crímenes. Esta no era la acción de alguien en crisis mental, sino de alguien que estaba preparando cuidadosamente la escena para su siguiente actuación. Elena sabía que la policía vendría, sabía que inspeccionarían su hogar y quería que encontraran exactamente lo que ella quería que vieran. La pregunta que surgía naturalmente era, ¿qué había limpiado Elena? ¿Qué evidencias había eliminado durante esos 15 días? Los cadáveres de Joaquín y Alicia no se habían movido de la cama, pero ¿qué otras huellas de sus crímenes había borrado meticulosamente? Elena había tenido tiempo suficiente para eliminar cualquier evidencia que pudiera complicar su narrativa de madre desesperada. La forma en que habían muerto los niños también planteaba preguntas inquietantes. Elena afirmaba que había asfixiado a Joaquín con una almohada mientras el niño dormía sedado. Esta era una forma de asesinato que requería tiempo, presión sostenida y una determinación férrea. No era el acto impulsivo de alguien en crisis, sino la ejecución calculada de alguien que había tomado una decisión fría y deliberada. El estrangulamiento de Alicia con una bufanda era igualmente revelador. El estrangulamiento es diferente del ahorcamiento, aunque los medios de comunicación a menudo confunden los términos. En el ahorcamiento es el peso de la propia víctima lo que aprieta el lazo y causa la asfixia. Es el método más común de suicidio en todo el mundo, utilizado tanto por hombres como por mujeres, en un 99% de los casos. El estrangulamiento, por el contrario,
requiere que una tercera persona aplique la fuerza constrictora. Es un método de asesinato que requiere proximidad física, fuerza sostenida y la capacidad de mantener la presión hasta que la víctima muere. Es personal, íntimo y brutal. Los asesinos seriales y psicópatas a menudo prefieren este método porque les permite mantener control total sobre el proceso de muerte de sus víctimas. Elena había elegido métodos que requerían tiempo, planificación y determinación. No había usado un arma, no había actuado en un momento de ira ciega. Había seleccionado cuidadosamente formas de matar que le permitirían hacerlo en silencio, sin alertar a los vecinos, sin dejar evidencias balísticas o de otro tipo que pudieran complicar su plan posterior. Y ese plan posterior era lo que realmente revelaba la naturaleza calculadora de Elena. Había pasado 15 días perfeccionando su historia, preparando su actuación, organizando los detalles de su supuesta defensa mental. Había escrito cartas que nunca envió. Había creado un diario de su supuesto deterioro mental. Había fotografiado esquemas de seguridad mientras fingía buscar formas de disponer de los cuerpos. Todo había sido teatro, una actuación elaborada diseñada para generar simpatía, para presentarse como víctima en lugar de victimaria, para escapar de las consecuencias de sus acciones mediante la manipulación emocional de las autoridades y de la opinión pública. Pero Elena había subestimado la experiencia y la intuición de la delegada Ana Rosa. Una investigadora experimentada sabe reconocer la diferencia entre un verdadero colapso mental y una actuación calculada. Sabe qué buscar, qué preguntas hacer, cómo distinguir entre la angustia genuina y la manipulación deliberada. Y la delegada había visto a través del teatro de Elena desde el primer momento. Había notado la falta de verdadera emoción cuando Elena hablaba de sus hijos muertos. Había observado cómo cada detalle de su historia estaba diseñado para generar compasión hacia ella misma. Había reconocido los patrones de comportamiento narcisista que caracterizaban cada una de las declaraciones de Elena. Ahora, con la evidencia del apartamento perfectamente ordenado, la delegada tenía la confirmación de lo que ya sospechaba. Elena Pastores no era una madre desesperada que había perdido el control. Era una asesina calculadora que había eliminado sistemáticamente a sus propios hijos porque los consideraba inconvenientes para la vida que quería vivir. Pero había algo más que los investigadores estaban comenzando a descubrir, algo que haría que este caso fuera aún más perturbador de lo que ya parecía. La forma en que Elena había eliminado a sus hijos reveló aspectos técnicos que los investigadores forenses conocían muy bien, pero que el público general raramente comprende en toda su dimensión. El estrangulamiento que había utilizado con Alicia no era el acto impulsivo que Elena quería hacer creer, sino una elección deliberada que hablaba de planificación y conocimiento de causa. En la medicina forense existe una distinción crucial entre estrangulamiento y ahorcamiento, que a menudo se confunde en los medios de comunicación. El ahorcamiento ocurre cuando es el propio peso de la víctima lo que aprieta el lazo y causa la asfixia. Es de hecho el método más utilizado para el suicidio en todo el mundo, superando a la precipitación, el envenenamiento, las armas de fuego y las armas blancas. Tanto hombres como mujeres recurren al ahorcamiento en el 99.9% de los casos de suicidio por asfixia. El estrangulamiento, por el contrario, requiere que una tercera persona aplique la fuerza constrictora. Es un método que demanda proximidad física, control sostenido y la capacidad psicológica de mantener la presión hasta que la víctima deja de respirar. Esta diferencia técnica era crucial para entender la mentalidad de Elena, porque reveló que había elegido un método que le daba control total sobre el proceso de muerte de su hija. Lo que hacía el estrangulamiento particularmente revelador en este caso era la desproporción de fuerzas entre Elena y sus víctimas. Es extremadamente difícil estrangular a un adulto porque la víctima reacciona, lucha, se defiende, a menos que esté inconsciente. Los casos de estrangulamiento casi siempre involucran una desproporción significativa entre agresor y víctima. Las crianzas son las víctimas más vulnerables a este tipo de ataque porque su cuello es pequeño, frágil y su capacidad de resistencia es limitada. Elena sabía esto.
Había elegido conscientemente un método que funcionaría contra niños pequeños, pero que habría sido mucho más difícil de ejecutar contra víctimas adultas. Esta elección no era casual ni impulsiva, era calculada y práctica. Elena había evaluado sus opciones y había seleccionado la forma más eficiente de lograr sus objetivos. La historia de Elena sobre haberse cortado las muñecas junto con Alicia planteaba serias dudas entre los investigadores. Los cortes en las muñecas, cuando son realizados con intención real de causar la muerte, dejan cicatrices profundas y permanentes. Elena estaba viva, lo que significaba que sus cortes no habían sido lo suficientemente severos como para ser letales. Lo mismo aplicaba para Alicia antes de ser estrangulada. Los peritos forenses tendrían que determinar si estos cortes habían existido realmente y, si es así, cuán profundos habían sido. Una persona que verdaderamente intenta quitarse la vida cortándose las muñecas no se detiene ante el dolor o la sangre. Busca arterias principales, corta en múltiples direcciones y continúa hasta lograr su objetivo. Los cortes superficiales o excitantes son indicativos de gestos teatrales más que de intentos genuinos. Pero lo que realmente perturbaba a los investigadores era la imagen de Elena conviviendo durante 15 días completos con los cadáveres de sus hijos en su propia cama. 15 días. Para cualquier persona normal, la idea de dormir junto a un cuerpo en descomposición es absolutamente inconcebible. Requiere un nivel de desconexión emocional y de sensibilización que va más allá de cualquier explicación de crisis mental temporal. Elena no solo había convivido con los cuerpos, sino que había mantenido su rutina de trabajo durante todo este periodo. Siguió realizando llamadas telefónicas para ofrecer crédito consignado a clientes potenciales. Hablaba con extraños sobre productos financieros, mientras los cadáveres de Joaquín y Alicia yacían a metros de distancia. Esta capacidad de compartimentar la realidad y funcionar normalmente en medio de semejante horror revelaba una personalidad profundamente perturbada. La delegada Ana Rosa había visto muchos casos de verdaderos brotes psicóticos a lo largo de su carrera y sabía reconocer los patrones auténticos. Cuando alguien está realmente en medio de una crisis mental severa, no se preocupa por mantener las apariencias sociales o profesionales. No continúa trabajando como si nada hubiera ocurrido. No limpia obsesivamente su hogar ni mantiene conversaciones coherentes con clientes por teléfono. Una persona en verdadero estado psicótico está dominada por delirios, alucinaciones, paranoia, ideas irracionales que solo tienen sentido dentro de su mente alterada. No tiene la capacidad de planificar, ocultar evidencias o mantener una fachada de normalidad durante semanas. Los verdaderos episodios psicóticos son explosivos, caóticos y generalmente terminan en autodestrucción o en actos tan evidentemente irracionales que la intervención externa es inevitable. Elena había demostrado exactamente lo opuesto. Había mantenido control, había planificado, había calculado, había actuado con una racionalidad fría que desmentía completamente cualquier alegación de incapacidad mental. Su principal preocupación durante esos 15 días no había sido el horror de lo que había hecho, sino cómo deshacerse de los cuerpos sin ser descubierta. Y aquí es donde la investigación reveló otro aspecto perturbador de la mentalidad de Elena. No había desarrollado un plan adecuado para la eliminación de los cadáveres. Para cualquier criminal experimentado, esta es la parte más crucial de cualquier asesinato. Los cuerpos son evidencia, y mientras existan, el riesgo de descubrimiento es constante. Elena había matado a sus hijos sin tener una estrategia clara para el siguiente paso. Esta falta de planificación completa sugería dos posibilidades inquietantes. La primera era que Elena había subestimado gravemente la complejidad de cometer un crimen perfecto. Había creído que matar a sus hijos sería la parte difícil, sin considerar que eliminar las evidencias requería un nivel adicional de planificación y ejecución. La segunda posibilidad era aún más perturbadora, que Elena había planificado desde el principio utilizar la historia del brote psicótico como su estrategia de escape. En esta interpretación, ella nunca había intentado realmente ocultar los cuerpos porque sabía que serían descubiertos.
Su plan era ser encontrada con los cadáveres y entonces interpretar el papel de la madre desesperada que había perdido el control mental. La evidencia apoyaba esta segunda teoría. Las cartas manuscritas que Elena había preparado, las notas sobre su supuesto deterioro mental, la historia cuidadosamente construida sobre sus motivaciones y estado emocional, todo parecía diseñado para generar una narrativa de tragedia familiar en lugar de asesinato premeditado. Elena había estudiado los sistemas de seguridad del edificio, no porque tuviera una estrategia real para sacar los cuerpos, sino porque necesitaba entender cómo sería descubierta cuando llegara el momento. Había fotografiado los esquemas de cámaras para saber exactamente qué habían registrado y qué historia tendría que contar para explicar las discrepancias. Pero la imagen más perturbadora de todas era la de Alicia, una niña de 10 años, siendo forzada a convivir durante 5 días completos con el cadáver de su hermano menor. Elena había obligado a su hija a dormir junto al cuerpo en descomposición de Joaquín, a despertar cada mañana viendo los restos de lo que había sido su hermano pequeño, a vivir con el olor de la muerte impregnando cada respiración. Esta tortura psicológica era lo que más indignaba a la delegada Ana Rosa. Cuando los investigadores hablaban de posibles cargos adicionales de tortura, no se referían solo al acto físico del asesinato, sino a estos 5 días de horror psicológico que Elena había impuesto deliberadamente a Alicia. Era una crueldad que iba más allá del asesinato mismo. ¿Qué habría pensado Alicia durante esas noches interminables? Habría entendido que su madre planeaba matarla también. Habría intentado escapar, pedir ayuda, alertar a alguien sobre lo que estaba ocurriendo. Elena nunca habló de estos detalles, pero los investigadores no podían dejar de imaginar el terror absoluto que esa niña debió haber experimentado. La versión de Elena sobre Alicia, pidiendo morir junto a su madre, era particularmente repugnante, porque intentaba convertir a la víctima en cómplice de su propio asesinato. Según Elena, había sido Alicia quien había sugerido que murieran juntas, quien había pedido no ser abandonada. Esta narrativa era típica de la mentalidad narcisista. Incluso en el asesinato de su propia hija, Elena se las arreglaba para presentarse como quien estaba cumpliendo los deseos de la víctima. Los investigadores sabían que una niña de 10 años, sin importar cuán desesperada estuviera, no pide ser asesinada. Los niños tienen un instinto de supervivencia profundamente arraigado e incluso en las circunstancias más traumáticas buscan formas de escapar, de sobrevivir, de encontrar ayuda. La idea de que Alicia habría pedido morir era una fabricación destinada a aliviar la culpa de Elena y generar simpatía hacia su situación. Pero había algo en los manuscritos de Elena que revelaba su verdadera motivación con una claridad brutal. En sus propias palabras había escrito que quería una nueva vida sin responsabilidades. Había insultado repetidamente al padre de Joaquín, usando las palabras más soeces para describir su resentimiento hacia él. Había expresado explícitamente su deseo de vivir como él vivía, sin cargas, sin obligaciones, sin preocupaciones. Estas notas destruían completamente la narrativa del brote psicótico. Elena no había matado a sus hijos en un momento de desesperación incontrolable. Los había eliminado sistemáticamente porque los veía como obstáculos para la vida que quería vivir. Era una decisión empresarial, un análisis de costo-beneficio donde la vida de Joaquín y Alicia había sido evaluada contra la libertad personal de Elena y había perdido. Lo que hacía esto aún más perturbador era la forma casual en que Elena había llegado a esta conclusión. No había mostrado signos de lucha interna, de conflicto moral, de agonía ante la decisión. En su mente narcisista era simplemente lógico que sus necesidades tomaran precedencia sobre las vidas de sus hijos. Después de todo, ella los había creado, por lo tanto, tenía derecho a destruirlos si ya no le convenían. Esta mentalidad revelaba algo fundamental sobre la personalidad de Elena que iba más allá del narcisismo típico. Mostraba una ausencia completa de vínculos afectivos con sus propios hijos, una incapacidad para verlos como seres humanos independientes con derecho a existir. Para Elena, Joaquín y Alicia eran simplemente extensiones de ella misma, objetos que podía manipular o eliminar según sus conveniencias.
La pregunta que atormentaba a los investigadores era cómo una madre podía llegar a un punto tan extremo de desconexión emocional. ¿Había sido Elena siempre así o había desarrollado esta frialdad gradualmente? ¿Había mostrado señales de advertencia que otros habían pasado por alto? ¿Había habido momentos en que sus hijos habían estado en peligro antes de estos asesinatos? La mudanza de Elena desde Navegantes a Guarapuava tomaba ahora un significado siniestro. No había sido simplemente un cambio de ciudad buscando nuevas oportunidades. Había sido parte de un plan deliberado para aislar a sus hijos, para cortarlos de cualquier red de apoyo social que pudiera interferir con sus intenciones. Elena había llevado a Joaquín y Alicia a un lugar donde nadie los conocía, donde no tenían vínculos comunitarios, donde su desaparición podría pasar desapercibida durante más tiempo. Esta planificación contradecía directamente la imagen de impulsividad y crisis mental que Elena quería proyectar. Una persona en verdadero colapso psicológico no organiza mudanzas estratégicas, no aísla sistemáticamente a sus víctimas, no prepara el escenario para crímenes futuros. Elena había estado planeando esto durante meses, posiblemente desde mucho antes de abandonar Navegantes. Y mientras los investigadores desentrañaban los hilos de esta planificación meticulosa, comenzaron a darse cuenta de que lo que habían descubierto hasta ahora podría ser solo la punta del iceberg. Elena había demostrado una capacidad de manipulación y engaño que sugería experiencias previas. ¿Había otras víctimas? ¿Había otros crímenes que aún no habían sido descubiertos? La delegada Ana Rosa sabía que estaba ante un caso que desafiaría todos los precedentes legales en su jurisdicción. No era solo un doble homicidio familiar, era un ejemplo extremo de cómo el narcisismo patológico puede evolucionar hacia la violencia más brutal cuando se combina con una ausencia total de empatía y vínculos afectivos. Pero había algo más que los investigadores estaban comenzando a sospechar, algo que convertiría este caso de un crimen familiar atroz en algo aún más siniestro y perturbador. La situación que había vivido Alicia durante esos 5 días interminables junto al cadáver en descomposición de su hermano Joaquín representaba una de las formas más brutales de tortura psicológica que los investigadores habían documentado en décadas de experiencia. 5 días completos en los que una niña de 10 años había sido forzada a convivir con la muerte, a respirar el olor de la putrefacción, a despertar cada mañana sabiendo que su madre había sido la responsable de esa pesadilla y entendiendo con la terrible claridad de los niños que su propio fin se acercaba inexorablemente. La estimación forense de la hora de muerte confirmaba esta línea temporal espantosa. Joaquín había muerto el 13 de agosto, Alicia el 17. 4 días de diferencia que representaban una eternidad de horror para una niña que había tenido que procesar no solo la muerte violenta de su hermano menor, sino también la transformación de su madre en una extraña fría y calculadora que planeaba eliminarla a ella también. Los investigadores que habían trabajado en casos de abuso infantil sabían que los niños desarrollan una intuición particular sobre el peligro cuando proviene de sus propios padres. Alicia habría sentido la amenaza creciente, habría notado los cambios en el comportamiento de Elena, habría entendido que algo terrible estaba por suceder, y sin embargo, no había tenido ninguna forma de escapar, ningún adulto de confianza al que recurrir, ninguna red de apoyo que pudiera salvarla. La estrategia de defensa que Elena y su abogada estaban desarrollando se centraba completamente en la alegación de un brote psicótico temporal. Era la única carta que tenían para jugar, pero era una carta extremadamente débil cuando se contrastaba con la evidencia física y testimonial que los investigadores habían recopilado. La historia de Elena era, en palabras de los peritos, tosca, poco creativa y transparentemente falsa. Si Elena lograba convencer a un evaluador psiquiátrico de que había sufrido un episodio psicótico genuino, sería declarada inimputable y enviada a un instituto psiquiátrico forense en lugar de una prisión convencional. Pero esta alternativa, que Elena parecía ver como una estrategia de escape, podría resultar mucho peor que una condena carcelaria tradicional. Los institutos psiquiátricos forenses funcionan esencialmente como prisiones perpetuas. Los pacientes son evaluados periódicamente, pero la liberación solo ocurre
cuando los profesionales determinan que ya no representan un peligro para la sociedad. En casos como el del vampiro de Niterói, esto significa confinamiento de por vida. El maníaco del Parque de São Paulo había estado décadas en el sistema psiquiátrico forense antes de ser considerado para liberación. Pero Helena no parecía comprender estas implicaciones. En su mente narcisista y simplista, creía que su historia del brote psicótico resultaría en absolución completa y retorno a la libertad. Esperaba que la sociedad la viera como una víctima de circunstancias trágicas, no como una asesina calculadora. Su expectativa era que todos entenderían su difícil situación y la abrazarían con compasión. Esta expectativa revelaba el nivel profundo de desconexión de Helena con la realidad moral y social. No comprendía que incluso si su historia fuera creíble, el asesinato de 2 niños pequeños no es algo que la sociedad perdona simplemente porque la perpetradora alegue dificultades emocionales. Su narcisismo la había cegado completamente a la gravedad de sus acciones y a las consecuencias inevitables. La delegada Ana Rosa había investigado exhaustivamente el historial médico y psiquiátrico de Helena, buscando cualquier evidencia de tratamientos previos, medicaciones, hospitalizaciones o diagnósticos de salud mental. No había encontrado nada. Helena nunca había buscado ayuda psicológica, nunca había sido diagnosticada con trastornos mentales, nunca había mostrado señales de problemas de salud mental que hubieran requerido intervención profesional. Esta ausencia de historial psiquiátrico destruía la credibilidad de la alegación de brote psicótico. Los episodios psicóticos genuinos raramente aparecen de la nada en personas de 31 años sin antecedentes. Generalmente, son el resultado de trastornos de larga duración que han mostrado síntomas progresivos durante años. La idea de que Helena había desarrollado súbitamente una psicosis lo suficientemente severa como para justificar el asesinato de sus hijos era médicamente implausible. Además, el comportamiento de Helena durante y después de los asesinatos no mostraba las características típicas de un episodio psicótico. Las personas en verdaderos estados psicóticos actúan de manera desorganizada, impulsiva y frecuentemente autodestructiva. No mantienen rutinas laborales, no planifican estrategias de defensa, no organizan cuidadosamente sus hogares mientras conviven con cadáveres. Helena había demostrado exactamente lo opuesto: control, planificación, organización y una capacidad sostenida para mantener apariencias normales mientras ejecutaba y ocultaba sus crímenes. Estos comportamientos eran inconsistentes con cualquier forma de psicosis conocida, pero perfectamente consistentes con el perfil de una asesina calculadora con trastornos de personalidad. El psicodiagnóstico que se realizaría tendría que ser extraordinariamente riguroso para determinar el verdadero estado mental de Helena. Los evaluadores tendrían que utilizar múltiples instrumentos de evaluación, pruebas psicológicas especializadas, análisis de coeficiente intelectual y evaluaciones neurológicas completas para descartar cualquier factor orgánico que pudiera explicar su comportamiento. Este proceso revelaría inevitablemente lo que los investigadores ya sospechaban: que Helena era una mujer de inteligencia normal con una personalidad profundamente narcisista, pero sin trastornos mentales que la exoneraran de responsabilidad criminal. Tenía plena conciencia de sus acciones, entendía las consecuencias legales y morales, y había elegido proceder de todos modos porque priorizaba sus propios deseos sobre las vidas de sus hijos. La ausencia total de culpa genuina en Helena era uno de los aspectos más perturbadores del caso. Solo había mostrado emoción cuando se dio cuenta de que sería encarcelada, no cuando habló de los asesinatos de Joaquín y Alicia. Sus lágrimas habían sido por ella misma, por la pérdida de la libertad que había esperado obtener eliminando a sus hijos. No había mostrado remordimiento, dolor o cualquier signo de conexión emocional con sus víctimas. Esta falta de empatía revelaba algo fundamental sobre la estructura psicológica de Helena. En su narrativa, ella era invariablemente la víctima. Sus hijos no habían sido asesinados, habían sido obstáculos que habían arruinado su felicidad.
El padre de Joaquín no era un hombre que había elegido mantenerse distante. Era un desgraciado que había destruido sus planes de vida. La sociedad no la estaba juzgando por crímenes horribles. La estaba persiguiendo injustamente por decisiones comprensibles. Esta inversión de roles víctima-victimario es característica del narcisismo patológico. Los narcisistas son incapaces de asumir responsabilidad genuina por las consecuencias negativas de sus acciones. En su mente distorsionada, cualquier problema en sus vidas es causado por factores externos, nunca por sus propias decisiones o comportamientos. Elena había llevado esta mentalidad a su extremo lógico. Si sus hijos estaban causando problemas en su vida, entonces eliminarlos era una solución razonable. Si el padre de Joaquín no asumía más responsabilidades parentales, entonces era culpable de forzarla a tomar medidas drásticas. Si la sociedad no entendía su difícil situación, entonces era la sociedad la que tenía el problema, no ella. La mudanza desde Navegantes a Guarapuava tomaba ahora un significado aún más siniestro cuando se analizaba desde esta perspectiva narcisista. Elena no había buscado simplemente un nuevo comienzo. Había estado planeando meticulosamente crear las condiciones ideales para eliminar a sus hijos sin enfrentar consecuencias inmediatas. Al aislar a Joaquín y Alicia de cualquier red de apoyo social, Elena había garantizado que su desaparición no sería notada rápidamente. En Navegantes había personas que conocían a los niños, que habrían preguntado por ellos, que habrían notado su ausencia. En Guarapuava eran simplemente los hijos de la nueva inquilina del apartamento, prácticamente invisibles para la comunidad local. Esta planificación contradecía absolutamente la narrativa del colapso mental impulsivo. Elena había estado calculando estos asesinatos durante meses, creando sistemáticamente las condiciones que le permitirían ejecutar su plan con el mínimo riesgo de detección inmediata. Era una premeditación fría y meticulosa que revelaba una mente funcional y calculadora, no una perturbada por enfermedad mental. Las imágenes de seguridad del edificio mostraban a Elena y sus hijos en los días previos a los asesinatos. Joaquín y Alicia parecían niños normales y saludables, bien vestidos, bien alimentados, que no mostraban signos de abuso o negligencia. Elena había mantenido las apariencias hasta el final, cuidando de que sus hijos no levantaran sospechas que pudieran interferir con sus planes. Joaquín, un niño de 3 años robusto y aparentemente feliz, corriendo por los pasillos del edificio. Alicia, una niña de 10 años que ya tenía la altura casi de su madre, vestida con pijamas con dibujos de animales que revelaban que aún conservaba la inocencia de la infancia. Estas imágenes serían las últimas evidencias de sus vidas, capturadas por cámaras de seguridad que Elena había estudiado meticulosamente mientras planeaba cómo disponer de sus cuerpos. La clase social de Elena hacía el caso aún más perturbador porque destruía muchos de los estereotipos sobre quién comete este tipo de crímenes. No era una madre desesperada viviendo en la pobreza, luchando por sobrevivir en condiciones extremas. Era una mujer de clase media con un apartamento cómodo, ingresos estables y opciones disponibles que le habrían permitido manejar sus responsabilidades parentales sin recurrir al asesinato. Elena tenía todas las ventajas que muchas madres solteras sueñan con tener. Un trabajo que podía realizar desde casa, lo que le permitía estar con sus hijos mientras generaba ingresos. Un salario razonable que cubría sus necesidades básicas. Pensión alimenticia del padre de Joaquín, que proporcionaba apoyo financiero adicional, y una hija mayor que podía ayudar con tareas domésticas básicas y cuidado del hermano menor. Estas ventajas no habían sido suficientes para Elena porque su problema no era logístico, sino psicológico. No quería ser madre en absoluto. Quería la libertad completa que creía que tenía el padre de Joaquín, la capacidad de salir cuando quisiera, de tener relaciones románticas sin complicaciones, de vivir únicamente para sí misma, sin considerar las necesidades de otros seres humanos. El resentimiento de Elena hacia el padre de Joaquín era particularmente revelador, porque mostraba cómo su narcisismo la había llevado a una obsesión tóxica con la vida de su expareja. Había estado monitoreando sus actividades, siguiendo sus relaciones románticas,
comparando constantemente su vida restringida por responsabilidades parentales con la libertad aparente de él. Esta vigilancia obsesiva era otra evidencia contra la alegación de brote psicótico. Elena había estado funcionando lo suficientemente bien como para mantener surveillance sistemática de otra persona, para rastrear sus movimientos y relaciones, para alimentar su resentimiento con información específica sobre cómo él estaba viviendo su vida. Estas actividades requerían planificación, organización y un nivel de funcionamiento que era incompatible con cualquier forma de psicosis. En las redes sociales, Elena había mantenido un perfil relativamente discreto, muy diferente del comportamiento exhibicionista que caracteriza a muchos narcisistas contemporáneos. No había inundado sus cuentas con selfies, no había buscado constantemente validación externa a través de likes y comentarios, no había convertido su vida en un espectáculo público para consumo de otros. Esta discreción digital no significaba que Elena fuera menos narcisista que otros perpetradores de crímenes familiares similares. Simplemente representaba un tipo diferente de narcisismo, uno más enfocado en control y manipulación que en exhibición pública. Elena había mantenido una imagen cuidadosamente construida de madre responsable mientras planificaba secretamente eliminar a sus hijos. El narcisismo de Elena se manifestaba principalmente en su incapacidad total para ver las situaciones desde perspectivas diferentes a la suya. En su mente, ella era el centro del universo, y todos los demás existían únicamente en relación a cómo afectaban su bienestar y felicidad. Sus hijos no eran seres humanos independientes con derechos y necesidades propias, eran extensiones de ella que podía modificar o eliminar según sus conveniencias. Esta mentalidad había llevado a Elena a la conclusión lógica, dentro de su sistema de valores distorsionado, de que el asesinato era una solución aceptable a su problema de responsabilidades parentales no deseadas. Si Joaquín y Alicia estaban interfiriendo con su felicidad, entonces eliminarlos restauraría su capacidad de vivir como quería vivir. Pero Elena había subestimado fundamentalmente cómo la sociedad y el sistema legal responderían a esta lógica. Había creído genuinamente que otros entenderían y simpatizarían con su situación, que reconocerían la validez de sus quejas sobre las dificultades de la maternidad soltera, que la verían como una víctima de circunstancias injustas en lugar de como una perpetradora de crímenes atroces. Esta expectativa revelaba no solo su narcisismo, sino también una forma de inmadurez emocional que la había dejado completamente desconectada de las normas morales básicas de la sociedad humana. Elena había desarrollado la lógica de una niña pequeña que cree que eliminar lo que la molesta resolverá automáticamente todos sus problemas, sin considerar las consecuencias más amplias de sus acciones. Los investigadores se daban cuenta de que estaban ante un caso que desafiaría muchas de las suposiciones tradicionales sobre crímenes familiares. Elena no encajaba en ninguna de las categorías típicas de madres que asesinan a sus hijos. No había estado en situación de pobreza extrema, no había mostrado signos de enfermedad mental, no había enfrentado amenazas externas que pudieran explicar sus acciones como defensa mal dirigida. En lugar de eso, Elena representaba algo más perturbador, una mujer funcionalmente normal que había llegado a la conclusión calculada de que sus hijos eran inconvenientes que podían ser eliminados para mejorar su calidad de vida. Era el narcisismo llevado a su extremo más letal, donde la conveniencia personal justifica cualquier acción, incluyendo el asesinato de los propios hijos. Y mientras los investigadores continuaban desentrañando las capas de planificación y manipulación que Elena había empleado, comenzaban a preguntarse si había otros aspectos de este caso que aún no habían descubierto. ¿Había Elena considerado eliminar a otras personas que interferían con sus planes? ¿Había otros crímenes en su pasado que habían pasado desapercibidos? ¿Era este caso realmente el primer ejemplo de su capacidad para la violencia calculada? Las respuestas a estas preguntas determinarían no solo el destino legal de Elena, sino también si la sociedad había estado expuesta a un peligro mucho mayor del que inicialmente habían imaginado. El 6 de septiembre, la delegada Ana Rosa
finalizó oficialmente la investigación que había consumido semanas de trabajo meticuloso, análisis forense exhaustivo y una profundidad de horror que pocos casos logran alcanzar. Los cargos contra Elena Pastores habían sido formulados con una precisión que reflejaba no solo la gravedad de sus crímenes, sino también la complejidad legal de procesar a una madre que había asesinado sistemáticamente a sus propios hijos mientras intentaba manipular el sistema judicial para escapar de las consecuencias. Los cargos principales incluían homicidio calificado, una categorización que reconocía las circunstancias agravantes del caso, el motivo fútil que había impulsado a Elena a matar, la absoluta imposibilidad de defensa de las víctimas y el método de asfixia que había empleado para eliminar a Joaquín y posteriormente a Alicia. Estos elementos convertían los asesinatos en crímenes de la categoría más severa según el Código Penal, con implicaciones de sentencia que podrían mantener a Elena encarcelada durante décadas. Pero los cargos no terminaban ahí. Elena también enfrentaba acusaciones de ocultación de cadáver, un delito adicional que reconocía su decisión deliberada de mantener los cuerpos de sus hijos en su apartamento durante 15 días completos, conviviendo con ellos mientras planeaba su siguiente movimiento. Esta ocultación no había sido resultado de pánico o confusión mental, sino una estrategia calculada para ganar tiempo mientras desarrollaba su narrativa de defensa. El cargo de fraude procesal era particularmente significativo porque reconocía los intentos sistemáticos de Elena de contaminar la investigación policial, similar al caso Isabella Nardoni, donde los perpetradores habían intentado limpiar evidencias de sangre para confundir a los peritos. Elena había manipulado la escena del crimen y había fabricado evidencias falsas para apoyar su historia del brote psicótico. Había creado cartas y manuscritos diseñados para hacer creer que había estado en crisis mental, había alterado elementos del apartamento y había construido una narrativa completa destinada a inducir a error tanto a los investigadores como al sistema judicial. Pero quizás el cargo más estremecedor era el de tortura, una acusación que reconocía los 5 días de horror psicológico que Elena había impuesto deliberadamente a Alicia. La tortura no se refería solo al acto final del estrangulamiento, sino a la experiencia prolongada de terror que la niña había vivido. Despertarse cada día junto al cadáver en descomposición de su hermano menor, saber que su madre había sido la responsable, entender que su propio fin se acercaba y no tener ninguna forma de escapar o pedir ayuda. Este cargo de tortura también se vinculaba con la recién promulgada Ley Henry Borel, legislación diseñada específicamente para proteger a menores de 14 años de la violencia extrema. La ley reconocía que los crímenes contra niños pequeños requieren consideraciones especiales debido a la vulnerabilidad absoluta de las víctimas y la traición fundamental que representan cuando son cometidos por figuras parentales. Elena, al asesinar a Joaquín de 3 años y Alicia de 10, había violado esta protección legal de la forma más brutal posible. La investigación había revelado elementos adicionales a través del análisis forense de los dispositivos electrónicos de Elena. Su computadora personal y teléfono móvil habían sido sometidos a peritaje especializado, un proceso que había revelado patrones de búsqueda y comunicación que confirmaban la premeditación de sus actos. Los investigadores habían descubierto historiales de navegación que mostraban búsquedas sobre métodos de asfixia, efectos de sedantes en niños y procedimientos policiales para investigación de muertes domésticas. Más perturbador aún, habían encontrado evidencias de que Elena había estado monitoreando obsesivamente las redes sociales y actividades del padre de Joaquín durante meses antes de los asesinatos. Había capturado screenshots de sus publicaciones, había rastreado sus relaciones románticas, había documentado meticulosamente cada evidencia de la libertad y felicidad que él disfrutaba, mientras ella cargaba con las responsabilidades parentales. Esta vigilancia digital revelaba el nivel de resentimiento y obsesión que había alimentado su decisión de eliminar a sus hijos. El análisis de sus comunicaciones también había mostrado que Elena había estado experimentando con diferentes versiones de su historia del brote psicótico durante semanas
antes de contactar a su amigo abogado. Había redactado múltiples versiones de las cartas de despedida que nunca envió. Había practicado diferentes explicaciones para su estado mental. Había perfeccionado los detalles de su narrativa hasta crear la versión final que presentaría a las autoridades. Esta evidencia digital destruía completamente cualquier posibilidad de que los asesinatos hubieran sido impulsivos o resultado de un colapso mental súbito. Elena había estado planificando meticulosamente no solo los crímenes en sí, sino también la estrategia de defensa que utilizaría posteriormente. Era una premeditación doble, primero de los asesinatos y luego de la manipulación del sistema judicial que esperaba la liberara de las consecuencias. Los vecinos del edificio, cuando fueron entrevistados extensivamente por los investigadores, revelaron detalles que pintaban un cuadro aún más siniestro de los días finales en el apartamento de Elena. Varios habían notado un olor extraño emanando de su unidad durante la última semana antes de que ella confesara, pero habían asumido que se trataba de problemas de plomería o basura acumulada. El olor de la descomposición humana, como explicarían después los peritos forenses, es distintivamente diferente de cualquier otra forma de putrefacción, pero para personas que nunca han estado expuestas a él, puede ser confundido con otras fuentes. Un vecino en particular había notado que Elena continuaba saliendo del edificio regularmente durante este periodo, manteniendo sus rutinas normales como si nada hubiera ocurrido. La había visto en el elevador, había intercambiado saludos educados con ella, había observado que parecía completamente normal en su comportamiento y apariencia. Esta capacidad de mantener una fachada de normalidad mientras convivía con los cadáveres de sus hijos había sido lo que más había perturbado a los investigadores. La escuela de Alicia había comenzado a hacer preguntas sobre su ausencia después de varios días sin aparecer en clases. Una niña de 10 años, responsable y aplicada según sus maestros, que súbitamente había dejado de asistir sin explicación. Los funcionarios escolares habían intentado contactar a Elena por teléfono, pero ella había ignorado sistemáticamente sus llamadas, esperando que las preguntas simplemente desaparecieran con el tiempo. Joaquín, aunque no asistía formalmente a la escuela debido a su edad, había sido inscrito en programas de cuidado infantil local que también comenzaron a notar su ausencia. Elena había cancelado estos servicios abruptamente, alegando problemas familiares temporales. Otra decisión que en retrospectiva revelaba su planificación cuidadosa para eliminar cualquier supervisión externa de sus hijos antes de proceder con los asesinatos. Las imágenes de seguridad del edificio que los investigadores habían revisado exhaustivamente mostraban las últimas apariciones públicas de Joaquín y Alicia con una claridad que resultaba heartbreaking para todos los involucrados en el caso. Los videos mostraban a Joaquín, un niño robusto de 3 años, corriendo energéticamente por los pasillos mientras su madre lo seguía pacientemente. Mostraban a Alicia, alta para su edad, y vestida con ropa que revelaba el cuidado que Elena había puesto en mantener las apariencias, caminando junto a su madre en lo que sería su último día de vida normal. Estas imágenes habían sido particularmente útiles para la investigación porque permitían a los peritos establecer una línea temporal precisa de los eventos. Los sellos de tiempo en las grabaciones confirmaban que los niños habían estado vivos y aparentemente saludables hasta el día 11 de agosto, después del cual desaparecieron completamente del registro visual del edificio. Elena, por el contrario, continuaba apareciendo regularmente en las cámaras durante las 2 semanas siguientes, manteniendo sus rutinas como si sus hijos simplemente se hubieran desvanecido. El análisis pericial de los cuerpos, cuando finalmente fueron descubiertos, había confirmado las sospechas de los investigadores sobre la línea temporal de los asesinatos. El estado de descomposición de Joaquín era significativamente más avanzado que el de Alicia, confirmando que había muerto varios días antes que su hermana. Los métodos de asesinato también habían sido confirmados. Asfixia por sofocación en el caso de Joaquín, estrangulamiento manual asistido por una bufanda en el caso de Alicia. Los peritos también habían encontrado evidencias de los sedantes que Elena había administrado a sus hijos antes de matarlos. Sin
Análisis toxicológicos habían detectado residuos de medicamentos para dormir en los sistemas de ambos niños, confirmando que Elena había planificado cuidadosamente incapacitar a sus víctimas antes de proceder con los asesinatos. Esta premeditación farmacológica era otra evidencia que contradecía completamente su narrativa del brote psicótico impulsivo. Los supuestos cortes en las muñecas que Elena había alegado como evidencia de su intento de suicidio conjunto con Alicia habían sido examinados exhaustivamente por los peritos médicos. En el caso de Elena, habían encontrado cicatrices superficiales que eran consistentes con cortes excitantes y poco profundos, el tipo de lesiones que se asocian con gestos dramáticos más que con intentos genuinos de causar daño letal. En el caso de Alicia, no habían encontrado evidencia alguna de cortes en las muñecas, sugiriendo que esta parte de la historia de Elena había sido completamente fabricada. Esta discrepancia en las evidencias físicas era crucial porque revelaba el nivel de elaboración de las mentiras de Elena. No se había contentado con inventar simplemente una historia. Había creado evidencias físicas falsas en su propio cuerpo para apoyar su narrativa. Esta manipulación deliberada de evidencias forenses era lo que había resultado en el cargo adicional de fraude procesal. El perfil psicológico que había emergido de la investigación pintaba el retrato de una mujer con trastornos de personalidad severos, pero no con la enfermedad mental que pudiera exonerarla de responsabilidad criminal. Elena había demostrado capacidades de planificación, ejecución y manipulación que requerían funcionamiento mental normal. Su problema no era neurológico o psiquiátrico, sino moral y caracterológico. Los investigadores habían desarrollado una teoría sobre la evolución de la mentalidad asesina de Elena que se remontaba a meses, posiblemente años, antes de los crímenes reales. Habían identificado un patrón de resentimiento creciente hacia sus responsabilidades parentales, alimentado por su obsesión con la libertad aparente del padre de Joaquín. Este resentimiento había evolucionado gradualmente, desde frustración hacia odio activo, y finalmente hacia la decisión calculada de que sus hijos debían ser eliminados. La mudanza desde Navegantes a Guarapuava había sido el primer paso en la ejecución de este plan. Elena había reconocido que necesitaba aislar a sus víctimas de cualquier red de apoyo social que pudiera interferir con sus intenciones. Al llevar a Joaquín y Alicia a una ciudad donde nadie los conocía, había creado las condiciones ideales para hacerlos desaparecer sin generar preguntas inmediatas. La selección del apartamento en un edificio con sistemas de seguridad extensivos había sido, en retrospectiva, un error de cálculo crucial por parte de Elena. Había subestimado cómo estas mismas cámaras que inicialmente había visto como obstáculos para disponer de los cuerpos se convertirían en evidencias irrefutables contra ella. Las grabaciones proporcionaban un registro visual completo de sus actividades antes, durante y después de los asesinatos, eliminando cualquier posibilidad de que pudiera negar o alterar la cronología de los eventos. Los manuscritos que Elena había preparado como evidencia de su supuesto deterioro mental habían sido sometidos a análisis grafológico y de contenido que revelaron su naturaleza calculada. Los expertos habían identificado inconsistencias en el estilo de escritura que sugerían que habían sido redactados durante un periodo concentrado de tiempo, no durante un proceso gradual de desintegración mental. El contenido mismo revelaba un conocimiento sophisticated de cómo debería sonar alguien en crisis, más consistente con investigación y planificación que con experiencia genuina. La reacción de Elena cuando fue arrestada había sido documentada exhaustivamente por los oficiales presentes y había proporcionado evidencias adicionales de su estado mental real. Su sorpresa genuina ante el arresto, su indignación de que no fuera liberada inmediatamente después de contar su historia y su enfoque exclusivo en sus propias circunstancias revelaban una desconexión completa de la gravedad moral de sus acciones. Los investigadores habían notado que Elena nunca había mostrado dolor, remordimiento o cualquier forma de duelo por la pérdida de sus hijos. Sus emociones habían estado consistentemente centradas en ella misma: frustración de que su plan no hubiera funcionado, resentimiento de que no fuera vista como víctima
y preocupación por las consecuencias legales que enfrentaba. Esta ausencia total de conexión emocional con sus víctimas era una de las características más perturbadoras del caso. El sistema judicial ahora enfrentaba el desafío de procesar un caso que desafiaba muchas de las categorías tradicionales de crímenes familiares. Elena no encajaba en los perfiles típicos de madres que matan a sus hijos. No había estado en pobreza extrema, no había enfrentado amenazas domésticas, no había mostrado signos de enfermedad mental severa. En lugar de eso, representaba algo más siniestro, una persona funcionalmente normal, que había llegado a la conclusión calculada de que el asesinato era una solución aceptable a inconvenientes personales. Este tipo de crimen planteaba preguntas profundas sobre la naturaleza de la responsabilidad parental y los límites de la tolerancia social hacia el comportamiento narcisista extremo. Elena había llevado la mentalidad del todo sobre mí a su conclusión lógica más aterradora, donde incluso las vidas de sus propios hijos se convertían en variables dispensables en la ecuación de su felicidad personal. Los precedentes legales que este caso establecería tendrían implicaciones duraderas para cómo el sistema judicial maneja crímenes donde el narcisismo patológico intersecta con violencia extrema. Las sentencias que Elena recibiera enviarían un mensaje sobre si la sociedad está preparada para reconocer y castigar apropiadamente este tipo de maldad calculada que se esconde detrás de fachadas de normalidad y alegaciones de victimización. Para las familias de Joaquín y Alicia, especialmente para el padre distante de Joaquín, que ahora enfrentaba preguntas sobre su propia responsabilidad por haber dejado a su hijo en manos de Elena, el caso representaba no solo una tragedia personal, sino una lección brutal sobre las consecuencias de ignorar señales de peligro en relaciones disfuncionales. La delegada Ana Rosa, al cerrar oficialmente la investigación, había comentado que este era uno de los casos más perturbadores de su carrera, porque revelaba cómo la maldad puede funcionar de manera tan sistemática y calculada dentro de estructuras familiares aparentemente normales. No había sido un crimen de pasión, no había sido resultado de circunstancias extraordinarias, había sido simplemente el producto de una mente que había decidido que sus conveniencias personales justificaban cualquier acción, incluyendo el asesinato de los niños que había traído al mundo. El legado de Joaquín y Alicia, dos niños que habían confiado completamente en la persona que finalmente los traicionaría de la manera más absoluta posible, sería recordado no solo como víctimas de violencia familiar, sino como símbolos de la vulnerabilidad de los niños ante adultos que han perdido completamente la capacidad de amar a alguien más que a sí mismos. Y mientras Elena Pastores enfrentaba el inicio de lo que probablemente sería el resto de su vida en prisión, los investigadores que habían trabajado en su caso continuarían llevando las imágenes de Joaquín corriendo por los pasillos del edificio y Alicia caminando junto a su madre en sus últimos días de vida, recordatorios eternos de cómo la inocencia puede ser destruida por la maldad que se disfraza de normalidad cotidiana. El caso había terminado oficialmente, pero las preguntas que planteaba sobre la naturaleza humana, la responsabilidad parental y los límites de la tolerancia social hacia el narcisismo extremo continuarían resonando mucho tiempo después de que Elena fuera sentenciada y encarcelada. Porque en el fondo, lo más aterrador de todo no había sido la violencia en sí, sino la facilidad con que una madre había llegado a la conclusión de que sus hijos eran simplemente inconvenientes que podían ser eliminados para mejorar su calidad de vida. Y esa realidad, más que cualquier otro aspecto del caso, era lo que seguiría perturbando a todos los que habían estado involucrados en desentrañar la verdad sobre los últimos días de Joaquín y Alicia en el apartamento de Guarapuava, donde el amor maternal había sido reemplazado por una frialdad calculadora que había convertido un hogar en el escenario de los crímenes más imperdonables imaginables.